amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Careo. Yo soy Omar Santana y me acompaña Alfonso Tejeda, Don Fonchi. ¿Cómo está usted? Estamos bien, Omar, estamos bien, muy bien. Tratando de equiparar tu talento y tu No, hombre, visión no. de la vida aquí en este programa. No, tirando para Haciendo el adelante. esfuerzo. Tirando para adelante. En este fin de semana, mucha información llegando al fin de semana, Don Fonchi. Está el tema, la entrega de los premios Nobel y el premio Nobel de María Corina Machado. Sí. Está también la paz en Gaza. Está también la dominicana que logró finalmente coronarse como campeona mundial en su peso en levantamiento de pesas. Se trata de Yudelina Mejía, que hizo historia al ser la primera dominicana en ganar un evento mundial, porque hay muchas dominicanas que habían ganado panamericanos, internacionales, Centroamericanos, y pero, nacionales inclusive. y nacionales, por supuesto, sobre todo, pero Yudelina Mejía logró hacerlo en un mundial. Es muy difícil, yo creo que es hasta más difícil que el atletismo ganar en pesas, porque hay muchos países especializados en el mundo con atletas que son históricos, porque cuando una persona domina en su categoría usualmente lo hace por varios años. Sí. Pero Yudelina Mejía, oriunda de San Pedro de Macorís, se hizo con la medalla de oro en levantar de arranque 122 kilos en su tercer y último intento, y comenzó alzando 115 y luego logró la marca de 119 kilos. Ella era promesa de medalla en los pasados Juegos Olímpicos, pero no pudo hacer podio. Pero ahora, más que bien, gana un mundial. Un mundial, con Así oro. es. Oro en mundial. Sí. Y los mundiales, las Olimpiadas son más espectaculares, tienen un evento espectacular, de acuerdo con en el país que se celebre, Claro. es un lugar donde se celebra, valga la redundancia, la cultura del país, la cultura de la región, y por eso es más seguido. Pero los mundiales son eventos son eventos especializados, donde está lo mejor de lo mejor. Usualmente en las Olimpiadas son procesos donde se eligen de varios países y por regiones llegan, claro, son los mejores, llegan grandes atletas, llegan en un buen momento, pero usualmente en los mundiales entran todos los buenos. Sí. Los superiores. Exactamente, a diferencia de las Olimpiadas, donde a veces hay un proceso de selección que permite que haya personas de categoría más baja por la región entrar en lo mismo. Así que muchas felicidades para la petromacorizana Yudelina Mejía. Que San Pedro tuvo o ha tenido como una tradición en pesa. Sí. Sí, porque tenía a un personaje que no queremos recordar, pero que fue campeón de pesa también. Y ha tenido San Pedro buenos atletas. Bueno, aparte de la pelota, que ese era su fuerte, han ido un poco. Exactamente. Baní le ha ido, o la provincia de Peravia le ha ido un poco comiendo Peravia los caramelos, como comiendo se los dice. caramelos. Santo Domingo también. Sí. Tiene que ver un poco también con la centrificación que se da a veces de las inversiones. De las inversiones, sí. Exactamente, pero aún así San Pedro sigue siendo la provincia que más peloteros exporta por población. Por población, sí. Así es. Entonces, otro tema bastante interesante que ocurrió en esta semana y creo que hay que felicitar, que es la presentación de los premios de seguridad vial humanos. En esos eventos, premios de seguros humanos, es interesante porque ellos están haciendo una iniciativa, están convocando para que personas, en general, divulgadores en redes sociales, periodistas, académicos, universitarios, estudiantes, entran ahí, profesores, maestros, y también emprendedores, o sea, personas que tengan una idea, puedan competir para proponer soluciones para mejorar el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana. Sí, esa iniciativa trasciende más allá del premio, porque todo el que se interese en este país por hacer un aporte al tránsito, exacto, independientemente de la calidad y la dimensión de ese aporte que sea, es grande. Exactamente. Y hay que aplaudirlo y hay que seguirlo.
porque el tránsito es uno de nuestros mayores problemas. Tiene que ser uno de los principales, bueno, es la principal causa de muerte en personas jóvenes en la República Dominicana. En Santiago, por ejemplo, el 40% de las personas que fallecen en los accidentes de tránsito son personas menores de 30 años. Menores de 30 Hombres menores de 30 años, o sea, personas que están comenzando su vida productiva, comenzando su vida en general, que mueren lamentablemente. Y lo que es peor, a veces uno cuenta los fallecimientos, pero no cuenta también los que quedan lesionados. Los que quedan lesionados de por vida, que es un problema social, porque son personas que posiblemente ya se conviertan en un lastre para la sociedad, para y para la familia, su familia primero, la sociedad y esas cosas. Además que el sistema de salud invierte, por decirlo de algún modo, mucho dinero, muchos recursos en esas personas que sufren accidentes de tránsito, particularmente los motoristas, que son los más afectados por esa epidemia, podemos decir, porque prácticamente el problema del tránsito y los accidentes de tránsito son una epidemia ocurrida por nuestra vocación a ser un tanto, no atender las leyes urbanas, no somos buenos ciudadanos. No, exactamente. Esa es la realidad. Creemos que nosotros tenemos que llegar primero. Y en la presentación del premio, que estuve ahí, porque y agradezco a Seguros Humanos por tomarme en cuenta, estaré como jurado. Una garantía de buen... Gracias. Aníbal Hermoso, que se ha convertido en un especialista del tránsito en la República Dominicana y de los accidentes, decía una expresión que yo creo que describe la cultura dominicana en el tránsito. Una persona se va a meter y dice, él no es loco para chocarme. Pero el que está conduciendo dice, él no es loco para meterse. O sea, esa es la cultura dominicana. Y los dos entonces deciden echar hacia adelante y el desenlace es fatal. Es fatal. Casi siempre. Así que este premio además es muy interesante porque da unos plazos bastante amplios. Se van a recibir desde ahora hasta el 31 de mayo del 2026 las propuestas que se realicen en general, y se van a tomar propuestas también que se hayan realizado a partir del de enero del 2025. O sea que son 17 meses que se están tomando, para referencia para este premio. Y para lo que para muchos es lo más importante, hay un premio metálico en cada categoría de 500,000 pesos. Así que a las personas que creen que puedan aportar a través de ideas, a través de análisis, a través de investigación, de estudios académicos y de iniciativas que desarrollen en el tránsito, que se metan en este proyecto de Seguros Humanos. Así que es tiempo de la primera pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, amigos, continuamos con ustedes aquí en Careo. Ayer viernes, la Fundación Nobel entregó el Premio Nobel de la Paz a la venezolana, a la opositora, a la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Un premio que, déjeme decirle, se activó el día antes, no solamente porque Donald Trump estuvo promoviendo su candidatura de manera abierta, autoproclamándose el Nobel de la Paz, no solamente por eso, sino porque en las casas de apuestas se estaba apostando a quién iba a ganar. Y lo interesante es que la casa de apuestas le daban un 78% a María Corina Machado. Exactamente. Así que, bueno, aún así es un Nobel que yo creo que tiene su reconocimiento desde un punto de vista de una persona que ha hecho resistencia a un gobierno que ha desconocido las elecciones en las últimas elecciones que se realizaron, y desde hace ya más de 20 años está llevando a Venezuela hacia el derrotero económico y social en general. Sí, pero la importancia de ese premio no es tanto importante que lo ganara María Conchita. María Corina. María Corina, sí. María Conchita la cantante sí, venezolana. Que lo ganara ella, porque además alivia a muchas personas que no se lo dieran a Trump, que lo andaba buscando con mucho énfasis, con mucha ansia. Y ocurre en momentos que a Trump pudieran darse de manera sin ningún menoscabo,
Porque Trump está intentando, hay que reconocerlo, está intentando que en Gaza por lo menos haya par de días en esta semana que Israel haya dejado de masacrar a ese pueblo. Bueno, llegaron a una primera fase de un exactamente, acuerdo de paz. un acuerdo que él logró, que él propuso y ha logrado ir imponiendo por muchas razones. Más que él se buscara el premio Nobel con eso, hay otras razones, tanto económicas como políticas, de toda índole, para que Trump promoviera ese acuerdo, y ocurrió en un momento tardío, porque hay más de 70,000 muertos por el abuso y la perversidad de Israel y su gobierno. Pero creo que la gente de Gaza tiene este respiro, bien merece un premio también para ellos. Sí, hay que reconocer que Donald Trump ha estado buscando un acuerdo de cese al fuego, de paz, que favorezca a Israel primero, Claro. Y luego que termine las muertes que están ocurriendo en Gaza. Lo logró días antes del anuncio del premio Nobel. El problema es que él estuvo haciendo campaña para que le entreguen el Nobel. Sí. Y la verdad es que eso no se usa. Y segundo, yo no pensé nunca que se lo iban a dar, porque a fin de cuentas la Fundación Nobel es europea. Sí, no, y yo no quería que se lo dieran tampoco. No, es que Bueno, si se lo hubieran dado, ok. Más allá de lo que yo... Pero es importante que él haya promovido este acuerdo ahora, porque recuerda que su propuesta inicial era de hacer de Gaza una zona turística, o sea, él proponía una limpieza étnica, propuso una vez, y que frenara y logre que la situación tenga un poco de tranquilidad. Es suficiente, es merecedor del premio por eso. Uno piensa en Israel y piensa en Gaza, pero también él estuvo negociando, o ha estado negociando, la paz entre Rusia y Ucrania, que es un proceso mucho más complejo que no parece que se vaya a ver por ahora. Occidente sigue entregándole armas a Ucrania, que en los últimos días estuvo bombardeando con misiles que le entregó la OTAN. Entonces, ahí es muchísimo más complejo. Vladimir Putin tiene su posición sobre la invasión a Ucrania y la mantiene, y entiende que se debe más a un derecho de autodefensa de Rusia ante el avance de la OTAN hacia Oriente. Y en esa forma de pensar tiene el apoyo también de China, que entiende que lamentablemente la OTAN ha estado apoyando de manera consistente a través de décadas el avance armamentístico hacia Oriente, sobre todo en Europa. Ucrania, que históricamente fue territorio ruso, ahora es una república independiente, que hay que reconocerla, pero también está muy cerca de Rusia, y Rusia, siendo una superpotencia, se preocupa por esos tipos de avances. Es lo mismo que ocurrió con la crisis de los misiles durante el siglo pasado. A eso iba. ¿Qué ocurrió? Una crisis que podía convertirse en una tercera guerra mundial, y en el que se temió además ataques nucleares a Estados Unidos. Entonces, lo que se está viviendo es una situación muy parecida a la de la década de los 60 del siglo pasado. Sí. Yo creo que uno de los temas pendientes que tiene la humanidad, de este lado principalmente, en la región, es evaluar la crisis de los misiles. Porque si bien hubo un conato que fue hasta casi peligroso, de que se produjeran situaciones inmanejables o difíciles, porque se manejaron al final, Estados Unidos, pese a que tenía Cuba ahí tan cerca, militarmente no hizo lo que ha hecho Rusia con Ucrania, que la invadió. Que la invadió. O sea, ese tema yo creo que ahí tenemos que evaluarlo
con más detenimiento y ver si tiene otra lectura. Es lo que yo supongo. No la invadió, pero la ha condenado a la pobreza. No creo. Eso también es otro tema, porque Bien. el supuesto bloqueo, que para mí no es bloqueo, No es es bloqueo. un embargo. Para mí es un un embargo. embargo. Sí. Es un tema que también tenemos que discutir. Bien, es tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Bien, amigos, para cerrar el tema de Gaza y el acuerdo al que alcanzado entre Israel y Hamás, el pueblo de Gaza eran las víctimas de este proceso. Hay que reconocer dos cosas. La primera es que Hamás, en octubre del 2023, decidió un ataque violento, sangriento contra personas jóvenes, la mayoría inocentes, en Israel, que estaban en un festival musical, en el que mató jóvenes, en el que mató madres, en el que mató padres, metió en zonas residenciales, también murieron niños. Y en ese proceso murieron una población de aproximadamente 1.200 personas. Además de que, a sabiendas de lo que estaba haciendo, de manera descarada, tomó rehenes y lo llevó a su sistema de túneles en la zona de Gaza. De esa forma, yo entiendo que jamás hizo rehenes a dos pueblos, a dos grupos. Primero, los rehenes que captó de manera directa en Israel, y segundo, a la población de Gaza, que fue la que más sufrió entonces las represalias que jamás sabía que iba a venir por parte del pueblo israelí. Sí, lo que pasa, jamás con el pueblo de Gaza lo que hizo fue adelantarle la condena de muerte. Pues ellos lo tenían prácticamente secuestrado antes de que hicieran esa hecatombe del 2007, del 2023, de octubre del 2023, que esta semana que recién acaba se cumplió el segundo aniversario. Entonces, lo que hizo con eso, una decisión criminal también, muchos la ignoran o no la comentan con la asiduidad necesaria, porque Israel superlativamente superó esa acción de Hamás. Sí, hay que decirlo, así como Israel perdió a 1.200 personas en esa primera parte, en Gaza murieron 67.000 personas, de las cuales el 30% eran menores de edad, además de los 169.000 a 170.000 heridos que se han contado. No, y zonas, además, por supuesto, de más de la mitad de la población huyó de la zona donde vivía. Sí. Lo acosaron, lo obligaron a huir. Exactamente, lo obligaron a huir. Y muchas de esas zonas, aunque haya un cese al fuego y aunque luego ese cese al fuego, que además de la liberación de rehenes, incluye el desarme de Hamás, habría que ver si eso se da, porque esto es cíclico. Sí. Independientemente de que se logre una paz ahora, hay que decir que muchas de esas zonas no se pueden volver a poblar por ahora, solamente por la cantidad de armas de municiones que se lanzaron, que no explotaron y que aún son peligrosas. No, y la gente todavía ahí en esa zona lo han sometido a una hambruna terrible, que no sé. Matando inclusive a las personas cuando iban a buscar la ayuda alimentaria. Sí, como que le tiraban los alimentos para cazarlo con más facilidad en grupo. Exactamente. Es y eso fue un combate cruel. Yo ni siquiera le llamo guerra. No, es que eso no es guerra, porque eres tú disparando a un tipo desarmado, o a personas desarmadas que no tienen cómo defenderse, porque lo acosan y lo empujan a caminos y vías donde lo cazan más fácilmente. No le permiten salir por varias vías, sino por determinadas vías, para que ellos tengan obligatoriamente que pasar por ahí, donde son capturados, donde son asesinados, donde son maltratados. Y la hambruna. Así es, cambiando de tema y yéndonos ya al plano local, el gobierno dominicano entregó finalmente una obra en el Gran Santo Domingo. No se puede decir finalmente, porque también había entregado el teleférico de los Alcarrizos, y así ha entregado otras obras. Quizá no con la magnitud que la zona capitaleña espera del gobierno, sí,
pero sí entregó un paso de desnivel, que es el paso de desnivel que cruza desde la prolongación 27 de febrero por debajo de la Isabel Aguiar. Un paso de desnivel que no completa la obra completa, Sí. perdón, valga la redundancia, no completa el El proyecto, proyecto que se tiene. en ese punto. Exactamente, ¿por qué? Porque si bien es cierto que se está entregando esta parte de la obra, que es muy importante porque elimina una zona de conflicto en el tránsito para las personas que vienen tanto de San Cristóbal como de Santo Domingo Oeste, eh, hay que concluir también, y eso se espera que se haga el próximo año, la obra que se va a hacer alrededor de la Plaza de la Bandera, Sí, la parte que que va ahí. son unos túneles, ahora le dicen estilo trinchera, yo no entiendo bien, pero para mí son unos túneles. Pero trinchera es un nombre de guerra, como que no. Exactamente, pero son unos túneles que van a pasar alrededor de la Plaza de la Bandera, en sentido desde el norte hacia el sur y viceversa. Sí. Entonces, la gente dice que todavía hay tapones. Bueno, sí, todavía hay tapones, porque ¿qué pasa? Que después que la gente pasa cruza ese paso a desnivel, entonces se encuentra con el semáforo de La Luperón, de la Luperón. más adelante. Más Sí. adelante, entonces va a seguir habiendo tapones. Hasta que no se resuelva, es el otro paso a desnivel, es el túnel de la Plaza de la Bandera que va norte-sur, entonces los tapones deben de continuar allí. Sí, en la parte en la dirección de la avenida Luperón, sí. Porque ya se ha agilizado, si tú vas para el sur, ya todo se agiliza en la Isabel Aguiar ahí, Sí. que antes la denominada esquina caliente. Hay como era. otro tema interesante sobre ese paso a desnivel, y es que la gente dice, ¿y van a eliminar el semáforo de la Plaza de la Bandera? Bueno, eso es una rotonda. Sí. En los países desarrollados, este no es uno de ellos, y menos en educación, que es lo que más se necesita. Vietnam es un país desarrollado en educación, por Sí, ejemplo. sí, sí. Aunque no sea totalmente desarrollado humanamente hablando y socialmente hablando. eh, en los países desarrollados las rotondas sirven como distribuidores viales sin semáforo. Por ejemplo, usted va a Francia, el Arco del Triunfo está ahí no hay semáforo y la gente se entiende. Hay educación. Mal que bien la gente se entiende. Ahora es que tampoco al dominicano se le ha enseñado cómo se utiliza una rotonda. Yo mismo no sabía cómo se utilizaba una rotonda. Así que si van a utilizar las rotondas sin semáforo porque le van a quitar una parte de la carga vehicular que viene desde la Luperón y que va a seguir derecho hacia desde la Luperón del sur hacia el norte y del norte hacia el sur, si van a eliminar ese tránsito ahí y quieren eliminar el semáforo, también tienen que hacer un gran esfuerzo para educar a la gente A educar, sí. de cómo se utiliza una rotonda, porque ahora fue que yo entendí que las rotondas, las personas que van a salir de la rotonda utilizan los carriles externos y dándole siempre al paso al que está delante, Sí. y los que van a entrar a la rotonda y que van a salir dos cruces después, entonces tienen que entrar a la parte interior de la rotonda. Interior de la rotonda, sí. Usted me escuchó allá en los televidentes y no está tan claro eso, yo estoy seguro, pero en todas partes del mundo así es que se utilizan esos sistemas. Pero tú sabes qué ocurre aquí con el tránsito, que es frecuente. Tú vas manejando, supongamos en la rotonda, en la parte interior, porque tú vas Sí. a seguir derecho. Se supone que tú vas a seguir derecho. Pero hay choferes, muchísimos, que ellos desde la parte interior se Quieren cruzan, entrar inmediatamente. para salir. Exacto. Tú ves, y Esa es una de las razones por las que no funcionan las rotondas en este país. en este país. La otra razón por la que no funcionan las rotondas es que el que va a entrar a la rotonda se supone que siempre tiene que darle paso al que está dentro de la rotonda para permitirle salir. Aquí todo el mundo se mete al mismo tiempo. Así que si van a eliminar el semáforo o los semáforos de la Plaza de la Bandera para darle uso a la rotonda de manera correcta, las autoridades tienen que dar muchas clases de manejo en la ciudad. Mira, y eso puede ser un tema para el concurso que está promoviendo, Así, cómo administrarse Así es. en las rotondas. así es, tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, amigos, continuamos con ustedes aquí en Careo. Don Fonchi, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, luego de que presentó el Código Penal, el nuevo Código Penal, que todavía no entra en vigencia hasta el próximo año, en un consejo de gobierno
del presidente Luis Abinader hace ya varias semanas, creo que hace casi un mes, ha continuado haciendo una especie, diría yo, como de tour, de media tour, pero hablando sobre todo con funcionarios públicos y con el sector privado, hablando sobre el valor de este nuevo Código Penal, pero al mismo tiempo hablando también de el hecho de que este Código Penal nuevo puede llevar a penas de hasta 30 años por corrupción. Es casi un aviso, o mejor dicho, una advertencia que se le hace al funcionario público, no solamente al funcionario público, también al sector privado, es proveedor del Estado, para que se maneje correctamente. ¿Qué Sí, usted cree? sí, no. Es interesante eso porque es parte de lo que debe ser el código, de enseñarlo, de darlo a conocer, para que después no se alegue que frente a la ley muchas veces alegan ignorancia o algún atenuante, como dicen los abogados, pero es bueno esa gestión que está haciendo Jenny Berenice, que va a la par de la Sí, presión que tiene. es una advertencia. El presidente Luis Abinader con el caso Senasa, antes de entregar el caso Senasa o los documentos que ellos habían obtenido Sí. durante investigaciones internas, había dicho que no tenía cómplices en el gobierno y parece que el presidente quiere mantener esa advertencia a los funcionarios públicos. Que más Pero que advertencia, yo creo que debe convertirla en práctica. exactamente, ¿Por qué? pero ella va en esos procesos, pero la población está esperando todavía que el caso Senasa llegue a los tribunales. Llegue a los tribunales, sí. Porque evidentemente que lo que hay en ese caso es una situación de estafa al Estado que rondaría los 20.000 millones de pesos, convirtiéndose así en uno de los principales casos de corrupción de la República Dominicana. Sí. No, yo creo que el más interesado, porque ese caso llegue a los tribunales y se decida dentro de los procesos, admitiendo los procesos, pero que se decida con cierta celeridad o prontitud, sin desconocerlo, sin ignorar el proceso y su procedimiento. Porque Abinader, que ha prometido o prometió y sigue prometiendo una política de prevención de la corrupción y más que es una política contra la impunidad, porque este caso no puede quedar impune. Sería lo más catastrófico para el gobierno y para Abinader en lo personal, porque supongo que como hay personas que están ligadas a él por cuestiones políticas, por cuestiones emocionales, él debe estar muy interesado en que este caso se resuelva rápido y de manera efectiva. Sí, hay casos que uno observa que van con una tranquilidad o con una velocidad que no es la esperada por la población. Ese es uno, aunque también hay que decir que las investigaciones se tienen que hacer bien. Se tienen que hacer bien para que Se después tienen que hacer bien. no se es caigan, un caso. como dicen. Sobre todo la presión es porque es un caso durante este gobierno Sí. y porque es un caso que afecta a la ciudadanía en general. En general. O sea, es dinero que dejó de entrar a las arcas públicas o que entraron y la sacaron. Entraron, que lo sacaron. Y que lo sacaron. Y luego, ¿y de qué manera? Y que luego se tuvo que buscar más dinero para poder permitir que el SENASA continúe trabajando. Que lo está haciendo todavía de manera precaria, aunque va que lo está haciendo exactamente todavía de manera precaria. Hay que decir que en esta semana el gobierno también anunció que va a construir unos 25 canchas deportivas con dinero que se obtuvo de la persecución de casos de corrupción, unos 2.000 millones de pesos. Hubiese sido más interesante si hubiese dicho de quiénes son esos 2.000 millones de pesos o de quiénes eran. No, claro, eran del Estado Dominicano, pero sí. ¿a quién se lo quitaron? ¿A quién se lo quitaron? ¿A quién sí, se lo recuperaron? Pero eso lo ha dicho el Ministerio Público, yo creo, porque en el caso de los 3.000 millones que le quitaron no se sabe si era cuñado de Danilo o si Danilo todavía lo acepta a Montilla. No, es cuñado de Danilo. Sí, porque... sí, pero antes de ese caso, recuerde que está el caso Calamar. El caso Calamar. Donde se devolvió un dinero y uno no sabe qué uso se le dio. O sea, uno no sabe realmente de cuáles casos es que están saliendo estos fondos que está diciendo el presidente Luis Abinader.
Bien, es tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, estamos aquí en Careo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, muy conocido en República Dominicana, conmemoró ayer junto con los dominicanos el Día Mundial de la Salud Mental y arrojaba unas estadísticas que deben de preocuparnos mucho. Miren, del 2017 al 2021 en la República Dominicana se registraron 17 suicidios en niños de apenas de 8 a 10 años. O sea, en 4 años se registraron 17 suicidios. Sin embargo, en el 2022 la cifra ascendió a 19 suicidios solamente Solo en un año. En un año. ¿Qué significa esto? Esto significa que en un año se ocurrieron más suicidios que los 4 años anteriores. Que los 4 años anteriores. Lo que nos lleva a nosotros a pensar y a insistir, porque ya lo hemos hecho en este programa, en el tema en que cuidemos la salud mental, en que las autoridades tienen que hacer un mayor esfuerzo en cuidar la salud mental. Ya estamos viendo, no solamente en los adultos, ya sabemos el impacto que tiene, vemos casos a diario de personas que necesariamente tienen que tener problemas de salud mental cuando cometen, por ejemplo, el homicidio, el homicidio, la muerte de un hijo, cuando matan a un hijo, sí, o cuando atacan a una madre. Son personas que están dentro de ese grupo de personas que no fueron atendidas correctamente. O que no han sido atendidas, y no solo ellos, porque en la calle también se ve muchas personas que necesitan una atención especializada en cuanto a salud mental. Y aquí, lamentablemente, hay mucho prejuicio no solo contra la salud mental, sino contra muchas otras expresiones de la sociedad. Pero antes había, que era una cuestión, el famoso Hospital Psiquiátrico Padre Villini, sí, el 28, que ya no existe por una pretendida disposición de que ya no era... Continúa operando, pero ya no es un manicomio. Ya no es un manicomio, sí. Pero se necesitan más que eso, y ya la sociedad está tomando alguna conciencia, por decirlo, sí, de algún modo, del significado de la salud mental y de la necesidad que hay de enfrentar esa situación, esa realidad. E inclusive creo que en la semana de esta semana, el lunes pasado o del lunes anterior, el presidente habló así como que de la construcción de un nuevo hospital y una mayor atención que quizá en el presupuesto de este año que viene van a aumentar eso, prestar un poco más de atención financiera por lo menos. Yo creo que la sociedad tiene que comenzar a prestarle, bueno, ya se le está prestando ciertamente, pero hay que prestarle aún mucho más atención, sobre todo en la formación de profesionales que puedan atender este problema, sí, esta situación. No hay suficientes profesionales. Las líneas de ayuda, por ejemplo, a veces, la que ofrece el Estado, a veces están llenas, pero sí, luego no hay suficiente, pero luego acceder a la salud mental es costosísimo. Los servicios, es tan costoso que los servicios, que las ARS les rehuyen. No quieren brindarla. ¿Por qué? Porque es demasiado costoso. Pero por lo menos, y yo creo que esto es importante, yo sí veo que hay una parte de la población, sobre todo los más jóvenes, que sí le están prestando atención a su salud mental. Por eso vemos que luchan en sus puestos de trabajo, por ejemplo, porque se respeten las jornadas de descanso, porque se respeten sus derechos laborales, sí, por no ser sobrecargados de trabajo. Y yo creo que eso no es solamente un asunto generacional que a mí no me gusta trabajar, no, también eso es una señal de que ellos están preocupados por un equilibrio en sus vidas, que es lo que en muchos casos lleva a problemas de salud mental, cuando uno vive desequilibrado, demasiado trabajo, demasiada responsabilidad, demasiadas situaciones de crisis, puede caer en un problema de salud mental en general. Sí, y también los jóvenes están asumiendo mayor responsabilidad cívica, por decirlo de algún, sí, modo, frente a situaciones que antes se dejaban pasar y hasta se cometían
o se protagonizaban con un sentido de orgullo, de prepotencia, de autosatisfacción, Sí. pero que ya hoy esos casos han ido disminuyendo. Lo importante, la aspiración es erradicarlos o llevarlos a niveles que sean excepcionales, que sean Exactamente. excepciones. Eso es lo que Sí, aspiramos. así es. Bueno, señores, nosotros les agradecemos a ustedes por la amabilidad de su atención y será hasta un próximo careo. Hasta la próxima.